días, tardes, noches. Yo no sugiero que días, pero bueno, soy Frida la Mexicanita, bienvenidos a otro episodio de esta temporada 2 de Errores en la Matrix con Frida Sariñana. El día de hoy tenemos historias muy buenas, por supuesto Gio en la producción, mi querida Katy y todos sus amiguitos. Tenemos todos los amigos diabólicos acá. Bueno, recuerda que nos puedes encontrar en YouTube. Bueno, obviamente aquí, suscríbete si no lo has hecho. Y en Spotify también estamos como Errores en la Matrix con Frida Sariñana. Recuerda también mandarme esa historia que nadie te crea a las redes sociales. @Frida la Mexicanita en TikTok, Instagram o Facebook. Vamos a iniciar. Nos cuentan: hola, te encontré en TikTok y te quiero contar esta historia real de error en la Matrix. Cuando tenía unos 14 o 15 años, sería 2016-2017, fui a un campamento scout en Ciudad Valle, San Luis Potosí. Nos alojaron en un rancho. A la entrada estaba la casona con los baños y el registro, y después venía un camino largo, rodeado de árboles, con un río a un lado. A lo largo de ese camino montaron las casas de campaña. A mí me tocó instalarme a unos 500 metros de la entrada. Recuerdo que la primera noche, ya cansados, todos nos acostamos temprano. Yo me dormí como a las 10:30 u 11 de la noche. En la madrugada desperté con ganas de ir al baño y salí de la tienda. Apenas había caminado medio minuto cuando escuché que alguien gritó mi nombre muy fuerte. Oye, amigo, es que estás viendo la del Conjuro. Dice, volteé molesto y en ese instante todo se puso negro. La luna desapareció, no veía nada, me sentí mareado. Giré otra vez y de pronto la luna estaba ahí como si nada hubiera pasado. Seguí mi camino, llegué al baño, saludé a unos jefes que hacían rondas y regresé. Pero al entrar a la tienda mi compañero me reclamó muy alterado dónde me había metido, que si me había ido a dormir a otro lado. Yo le dije que solo habían pasado 5 minutos, pero él me aseguró que habían sido 4 o 5 horas. Revisé mi reloj y eran entre las 3 y 4:30 de la mañana. Para mí había sido un instante, en realidad había desaparecido durante horas. Eso ya de por sí era extraño, pero lo más raro vino después. No tengo recuerdos claros de ese campamento, solo me acuerdo del primer día. No recuerdo haber hecho mi maleta, ni que mis papás lo pagaran, ni el viaje para llegar. Tampoco tengo memoria de las actividades de los otros días, de qué comíamos, de cómo nos bañábamos, ni siquiera de cuando regresamos. Es como si ese campamento entero se hubiera borrado de mi mente. Lo que me deja más confundido es que cuando he preguntado a mis amigas scouts, nadie recuerda ese viaje en particular. Recuerdan otras veces que fuimos a Valles, pero no esta. Y cuando busqué fotos, tampoco encontré nada. Mi mamá siempre me tomaba fotos cada vez que iba de campamento, con mi mochila, con mis amigos, lista de viaje. Ella misma asegura que fui 2 veces a Valle, pero de esta ocasión no hay registro. En su perfil, en el mío, ni en el de los amigos no existe ninguna foto de ese viaje. Es toda la historia. No sé, ¿qué opinan? Yo creo... Es que está rarísimo, porque, o sea, es como que se volteó el chico y, o sea, literal dice que como que vio todo negro, ¿sabes? O sea, yo siento que como que cuando le hablaron y él volteó, quizá como que él entró en esa dimensión o se quedó varado en esa dimensión, y esa es la razón por la que él ya no recuerda nada. Que dice que regresó y ya habían pasado 4 o 5 horas. Pero lo que no entiendo es por qué no recuerda el resto del campamento, si eso pasó pues al inicio. Entonces como que eso no lo entiendo bien. Pero sí creo lo del tiempo totalmente. No sé si ustedes han tenido oportunidad de ver Black Mirror, pero se me viene mucho a la mente una... Por cierto, también hablo de cine, síganme en redes sociales. Pero por ejemplo hay una historia de Black Mirror donde un chico pues va como que a hacer un experimento de videojuegos, pero todo como que muy atemporal, y se juega mucho con la mente y todo esto. Y él iba a ese experimento, pero le iban a pagar por estar en ese experimento. Pero le dejaron muy claro desde el inicio, así de que, amigo, no puedes, neta, no puedes tener el celular. Pues el chico, o sea, lo tenía, y resulta que en ese momento, en esa realidad, él, fin, se va, o sea, muere. Pero resulta que él vivió toda una travesía. Entonces esto es lo raro, ¿sabes? O sea,
como que sí, se me vino mucho a la mente esta historia. Siento que sí hay cosas como muy inexplicables. ¿Ustedes qué opinan? Déjenos aquí en los comentarios. Vamos con la siguiente historia. Esta también está bastante larga. Vamos a ver. Dice, hola Frida, mi historia es algo larga, un poco complicada de entender, tal vez no te guste como contenido, pero siento que a nivel personal te puede interesar, te iré dando contexto de a poco y contando las anécdotas que vaya recordando. Como mencioné en tu live, trata más lo paranormal y brujería. Siempre me gustan sus anécdotas, así que no minimicen sus historias porque todas son muy buenas. Lo siento si envío varios mensajes, pero Instagram me limita un poco. Mi familia es religiosa, no somos tan entregados, pero sí tenemos una fe sólida. La mayoría somos mujeres. A pesar de la religión, siempre hemos creído en el tema de la brujería, aunque no lo llamamos así como tal. Por ejemplo, mi abuelita cuando nos veía muy enfermos y nada nos ayudaba, nos hacía limpias con huevo, hierbas y demás. Yo soy tu abuelita. Es que esas cosas también nos gustan. ¿Verdad, producer? Que eso también nos llama. Yo soy una persona muy sensible y sentimental, también soy muy observadora, persuasiva. Desde muy pequeña comenzaba a sentir cosas que nadie sentía. A veces entraba a una habitación y yo sentía frío o húmedo, pero al preguntar nadie lo sentía. A medida que fui creciendo, esto empeoró. Pasé de sentir a escuchar y hasta ver. Mis sueños, la mayoría son muy lúcidos, yo no conocía esta palabra hasta que hablando con mis tías me explicaron. Para mí era muy normal saber que estaba dentro de un sueño, era muy común tener parálisis e incluso recordar a detalle los sueños. No sabía que no a muchos les pasaba eso. Una de las anécdotas que recuerdo es que cuando era pequeña mis papás compraron un departamento, lo remodelaron, vivíamos con mi tía mientras terminaban el trabajo de construcción. Faltando unos días para terminar, fuimos a comprar muebles y lámparas para el nuevo departamento. Mis papás nos dieron a mi hermano y a mí la opción de elegir la lámpara de nuestro cuarto. La primera noche que dormimos en el departamento yo estaba en mi cuarto leyendo, en ese tiempo me gustaba mucho leer. Mis papás estaban en la sala terminando de desempacar las cosas y mi hermano estaba en su cuarto cuando de repente la lámpara de mi cuarto explotó. No resulté herida ya que mi cama estaba en una esquina, pero eso me asustó muchísimo. ¿Cómo es posible que una lámpara nueva y recién instalada explote? Mis papás me dieron un foco extra y me dijeron que pronto comprarían una nueva lámpara. Lo extraño es que desde ese momento todos los focos que he tenido dejan de funcionar. Se descomponen, explotan, no prenden. Al principio mi hermano se burlaba diciendo que mi cuarto estaba embrujado. Mis papás por otro lado siempre fueron serios con ese tema, lo evitaban e intentaban que yo me olvidara de eso. Desde ese momento comencé a tener encuentros paranormales en ese cuarto. Me prendían la luz en la madrugada, me abrían la puerta o la ventana, se prendía la televisión o se abrían las puertas de mi armario y yo comencé a sentir el ambiente pesado. Trataba de no pasar tiempo ahí, dormía con mis papás o mi hermano cada que podía y eran muy pocas las noches en las que pasaba pues tranquila, ¿no? Recuerdo una vez cuando tenía alrededor de 15 años, mi mamá empezó a trabajar en una casa hogar para niños. Su trabajo eran puertas adentro, así que si iba 4 o 5 días a la semana, mi papá tenía trabajo de paquetería. Se iba muy temprano y regresaba tarde. Y por esa época mi papá abrió una licorería. Yo llegaba del colegio y atendía el local por las tardes. Mi hermano se quedaba por las noches hasta que llegó mi papá y a veces dormían dentro del local o llegaban muy tarde por las madrugadas. Una noche yo estaba sola en la casa y me estaba arreglando para ir a dormir. Recuerdo que tenía un examen al día siguiente y quería levantarme más temprano de lo normal para poder estudiar por última vez. Apagué las luces, me quedé dormida y de repente comencé a sentir muchísimo frío. Con los ojos aún cerrados, busqué mi cobija, pero no la encontré. Me levanté, prendí la luz, con los ojos aún cerrados. Es que me repitió esta parte. Cuenta mi tía que su amiga siempre tenía una bolsita con caramelos que la llevaba como collar o en la mano. No era muy grande, la bolsa tenía 3 o 4 caramelos. Y todos los niños querían eso, pero ella siempre decía una frase antes de compartir. Decía, si me das tu alma, yo te doy el caramelo. Lo decía de una forma burlona y los niños con tal de tener el caramelo aceptaban. Decían que ese caramelo era de los caros y sabía muy rico. Pero cuando mi tía le pedía caramelos, ella no le quería dar. O sea, como que me está contando varias cosas que le pasaban relacionadas con brujería. Entonces te digo, de los caramelos. Decían que era muy rico, pero cuando mi tía le pedía caramelos, ella no le quería dar. Y decía que no porque ellas eran amigas.
Pasaron los años y mi tía comenzó a insistir más. Le preguntaba de la frase que decía de los caramelos, de por qué no le daba a ella, de qué ropa y su dinero, y al principio la vecina no le daba explicación. Pero una vez estaba a punto de mudarse y le confesó a mi prima que su mamá hizo un pacto con el diablo a cambio de dinero. El pacto era que todos los hijos que ella tenga, él se los va a llevar y a cambio jamás le volverá a faltar dinero. Cuando la mamá aceptó, aún era joven, no quería casarse ni mucho menos tener hijos. Pasaron los años y la señora olvidó el pacto, se casó, se embarazó. Y cuando dio a luz su primer bebé, todo se complicó y el bebé pues no lo logró. La señora desesperada porque le pidió eso, la señora desesperada porque le pidió al diablo que si al innombrable vamos a decir, ¿no? Que si le deja tener hijos, le dará el alma de todos los que ella pueda convencer. Y así nació la amiga de mi tía. Dice que su mamá cuando estaba embarazada volvió a hablar con el innombrable y él le dijo que le dará solo una niña, será muy linda y amable, tendrá éxito, dinero y no le pasará nada a cambio de que ella le dé el alma de todos a su alrededor. Así que cuando nació la niña comenzó a crecer, todos querían estar con ella, todos querían abrazarla, tomarle fotos y la mamá siempre decía en juego, dame tu alma y te dejo ver a mi hija. Y las personas le decían que sí. A medida que la niña fue creciendo, la mamá le contó todo y le dio esos dulces, le enseñó lo que tenía que decir. Y es por eso que nunca le quiso dar dulces a mi tía. Y siempre cuidaba que mi tía no dijera nada que la pusiera en riesgo. Y es algo que mi tía me enseñó. Siempre me decían que tenga cuidado con las palabras, aunque sea de broma. Hazme saber si quieres más y si lo leíste, muchas gracias. O sea que si nos dicen algo así, nunca jamás, ni aunque sea juego, hay que decir que sí. ¡Qué miedo! ¿Qué opinan ustedes? Yo 100% lo creo. Esto me trae también a mi memoria una película. Es que soy fan del terror. Pero a ver si rápido les voy a decir. Hay una película de terror que se llama Eli. Tal cual se dice Eli, ¿no? Pero según es Eli. Está en plataformas digitales y es hijo del innombrable. Y es hijo del innombrable porque la mamá resulta que le pide a todos los santos que por favor le ayuden a embarazarse, no lo logra y le pide al que no le debe de pedir, pero pues al final, como la señora dice y como muchas películas de terror nos dicen, el innombrable siempre miente. Entonces, bueno, pues le dio como el hijo, pero en realidad no pudo tener una vida normal porque el niño pues tenía como todo este potencial maligno. Entonces, bueno, no sé, se me vino a la cabeza. Si quieres más información, checa mi canal de YouTube. Por ahí también tengo buenas historias y reseñas de películas. Pero, bueno, pues esto ha sido todo por hoy. ¿Qué opinas de estas historias? Déjamelo en los comentarios. Mándame esa historia que nadie te cree. @Frida la Mexicanita en Instagram, en Facebook, en TikTok. Suscríbanse al canal porque tenemos historias todos los sábados, episodios. Tenemos en vivos constantemente para que pues también tú me mandes tus historias por ahí. Y obviamente tenemos Spotify también, tenemos podcast, Errores en la Matrix con Frida Sariñana, así nos encuentras. Muchísimas gracias, esta es una producción de RSS Media, mi querido Giovanni en la producción, cuídense mucho, bye bye.